tampoco tienen tantos me. Bueno, lo repito para la grabación. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y las imágenes iguales en los extremos. Entonces seguro que existe un punto C interior al intervalo en el cual la derivada es 0. Es probable que vean el teorema que diga que f de A igual a f de B igual a 0, pero después hay una generalización, un corolario, así que directamente se lo pongo en forma generalizada. Ahí está escrito con símbolos matemáticos lo mismo: continua, derivable en el abierto, igualdad de imágenes, y gráficamente podría ser este ejemplo, ¿no? La función que ahí está en rojo, que está graficada solo en el intervalo. Este teorema lo que me está diciendo es que yo mire la función, la analice en ese intervalo. Si fuera de ese intervalo no es continua o tiene problemas, bueno, es otra cosa. En el intervalo cerrado tengo que fijarme que es continua. Fíjense que no hay ningún punto anguloso, ningún punto cuspidal, no hay asíntotas, es derivable. Incluso puede tener problemas de derivabilidad justo en los extremos, por eso dice el intervalo abierto. Y las imágenes, como se ven, son iguales. Así que hay un punto en el cual la derivada es 0, por eso marqué la recta tangente, ¿no? Porque la derivada en el punto era la pendiente de la recta tangente, y si es 0 quiere decir que es una recta horizontal. Bueno, vamos a este ejemplito. A ver si podemos encontrar el punto de C o los puntos, porque a veces puede ser que haya más de uno que corresponde a este teorema, si la función es coseno de x más 1 y el intervalo cerrado menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bueno, les recuerdo ahí el teorema y lo adaptamos a la función y al intervalo. O sea, nosotros tendríamos que ver esto, ¿no? Si la función coseno de x más 1 es continua en el intervalo cerrado, menos pi sobre 2, pi sobre 2, si es derivable en el mismo intervalo pero abierto, y si f de menos pi sobre 2 es igual a f de pi sobre 2. Si todo esto que está a la izquierda del símbolo de implicación es cierto, seguro que vamos a poder encontrar algún punto C en donde la derivada es 0. Pero no podemos aplicarlo hasta no verificar cada una de estas condiciones. Bueno, ¿qué teníamos que hacer? A ver, vamos a ir recordando. Para probar que una función es continua en un intervalo cerrado. Chicos, en estos teoremas, si las funciones son así sencillas, o sea, no hay función compuesta o es muy complicada, hagan la demostración, ¿sí? De continuidad y de derivabilidad, como les muestro acá. Si no, van a tener que justificar, si la función es mucho más complicada, si la pueden justificar por álgebra de funciones continuas que ya vimos. Bueno, me escriben qué había que hacer para demostrar que la función era continua en el intervalo cerrado. Ya sé que ahí escribí en el abierto, pero quiero que me contesten eso. Ven, acá de paso están repasando continuidad. A ver, límites laterales, ¿qué quiere decir? Uno me lo pregunta y Julieta me lo escribe nomás. ¿Solo límites laterales tengo que hacer? Muy bien, Leonel. Florencia, eso está bien, pero había que hacer una aclaración a A. ¿Qué tendría que pasar con ese A? Hola, Carlos, llegó tarde, pobre. Bien, había que demostrar primero en el intervalo abierto y luego en los extremos, uno por derecha y uno por izquierda. Así que empezamos demostrando la continuidad en el intervalo abierto. Y ahí vamos a usar, como dijo Flor, ¿no? Consideramos un punto A perteneciente a ese intervalo abierto
y calculamos el límite cuando x tiende a y nos tendría que dar igual a la función en a. Si eso no se cumple, no es continua. Bueno, ¿cuánto da este límite? Coseno de a más 1. ¿Y cuánto da la imagen de a? ¿Da lo mismo o no? Lo mismo. Entonces, ahí tenemos el límite, que es igual a la imagen. Entonces ya podemos decir que la función es continua en ese intervalo abierto. Ahora hacemos en menos pi sobre 2 por derecha y en pi sobre 2 por izquierda. Bueno, vayan planteando límite, el que corresponda por derecha y por izquierda, y la imagen. Y me dicen si se cumple, si da lo mismo o no. ¿Les quedó algo así? Ah, bueno. Entonces se cumple, ¿no? Pueden escribir que es continua por la derecha de x igual a menos pi sobre 2 y que es continua por la izquierda de x igual a pi sobre 2. Como ya verificamos que cumplía en el intervalo abierto y le agregamos las continuidades laterales en los extremos, podemos afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado. ¿Sí? Ahí está demostrado por definición que es continua. Bueno, vamos a ver si es derivable y también lo vamos a hacer usando la definición. Consideramos otra vez un punto genérico A del intervalo abierto y planteamos la definición. Como vemos, se cancelan los 1 y nos queda en el numerador coseno de x menos coseno de a sobre x menos a, cuando x está tendiendo a a. ¿Cómo resolvemos ese límite, que es un cociente de infinitesimos? ¿Se acuerdan lo que tenían que aplicar? Este lo hicieron con uno parecido, lo hicieron con Cloud. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda lo que había que hacer acá? Había una transformación trigonométrica que nos ayudaba. Muy bien, Flor. Bueno, ¿la pueden aplicar acá? Sí, esa de P y Q, perfecto. Bueno, apliquen y vemos si les queda igual. ¿Les quedó algo así al aplicar la fórmula? Bueno, una vez que aplican esa transformación trigonométrica, que transforma la resta de las funciones coseno en producto, como observamos que el argumento de la primera función seno es x menos a sobre 2, podríamos pensar en dividir numerador y denominador de toda la expresión por 2 para que quede el argumento igual a lo que está en el denominador. Entonces, al escribirlo de esta manera, el límite cuando x tiende a de seno de x menos a sobre 2, todo sobre x menos a sobre 2. ¿A cuánto? O sea, el primer factor del numerador con lo que está en el denominador. Todo juntito. ¿A cuánto tiende? Bien, tiende a 1 porque son... ¿Cuál es la justificación? Sí es cierto que la función seno es una función acotada, pero la justificación de que ese límite sea 1 era otra. Eso es que se llamaban infinitesimos equivalentes. Por eso ese límite da 1. Bueno, entonces, toda esa expresión tiende a 1. Nos queda un menos delante y una función seno de x más a sobre 2. Si la x tiende a cuánto va a tender todo lo demás? Bien, o sea, seno de a, porque se podrían simplificar los dos, y con el menos que está delante, el resultado es menos seno de a. Uy, no saqué la palabra límite. Hay que sacar esa palabrita, chicos. Así que, como pudimos encontrar una expresión para la derivada que depende de a,
Quiere decir que la función es derivable en el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bueno, nos falta ver la tercera condición del teorema, que era ver qué pasa si las imágenes en los extremos dan lo mismo. Y en realidad esta cuenta ya la hicieron previamente, ¿no? Cuando buscaron la continuidad lateral. Así que la ponemos directamente, la imagen en menos pi sobre 2 es 1 y la imagen en pi sobre 2 también. Así que cumple las tres condiciones, que es continua en el intervalo cerrado, que es derivable en el intervalo abierto y que las dos imágenes son iguales. Por lo tanto, podemos escribir que cumple las hipótesis del teorema de Rolle, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda del símbolo de implicación. Como cumple las condiciones, vamos a poder encontrar algún valor de C. ¿Cómo procedemos para eso? Bueno, tomamos la función, la derivamos, acá sí podemos derivar por regla, ya probamos que es derivable. Evaluamos esa derivada en un punto C. ¿Y qué decía el teorema? Que la derivada en un punto C era igual a 0. Por lo tanto, vamos a igualar esa derivada que nos dio menos seno de C a 0. Y buscamos para qué valor de C la función seno es igual a 0. Sabemos que hay infinitos valores que hacen 0 esta función, pero tenemos que elegir el valor que hace 0 a la función seno y que a su vez pertenezca al intervalo que estamos considerando. Así que ese valor es C igual a 0. Si graficamos la función, bueno, ahí ven que punteadita está la función completa. Les marqué el arco de la función que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. El puntito C, que es 0, 1, y en ese punto la derivada es 0. Por lo tanto, la recta tangente es horizontal. Bueno, chicos, ahí vamos bien. Vamos a otro ejemplo. Perfecto. Ahora nos piden encontrar el valor de los parámetros para que se pueda aplicar el teorema de Rolle y nos dan un intervalo. El intervalo es 0, 2 más raíz de 3. Y ya que seguro que hay un raíz de 3 ya no les gusta. Y si pudieron encontrar esos valores, que luego apliquen el teorema para encontrar el punto C. Bueno, a ver, analicemos la función que nos dieron. Es una función que está definida por intervalos. Pero ¿qué clase de funciones hay en cada intervalo? Las dos son polinómicas, ¿sí? Una cuadrática, otra lineal. ¿Y cómo son las funciones polinómicas? Perfecto. Siempre son continuas y derivables. Así que ahí no tendríamos problemas. ¿En dónde podría llegar a haber inconvenientes? Justito en el 1, ¿sí? Entonces pueden escribir que dado que en las funciones, en las dos ramas, son funciones polinómicas que son continuas y derivables en todo su dominio, solo resta analizar qué pasa justito en el punto de quiebre, que en este caso es el punto 1. Entonces, ahora en el punto 1 planteamos las tres condiciones del teorema. El primero se refiere a la continuidad en el punto 1, el segundo a la derivabilidad en el mismo punto y el tercero a la igualdad de las imágenes. Hace un ratito me habían preguntado uno de la práctica. Bueno, esta parte la tenían que usar también, salvo la igualdad de las imágenes. Las dos primeras condiciones para el problema, que creo que era el 30, son iguales. Bueno, vayan escribiendo qué corresponde poner en cada límite de acuerdo a si están por la derecha o la izquierda del 1. Escríbanlo
lo controlamos. A ver, ¿les quedó algo así? Bueno, una vez que escriben la rama que corresponde, por derecha o por izquierda, empezamos a calcular los límites. El límite que corresponde a continuidad nos queda c más 2b igual a 1 menos a todo al cuadrado más b. En el límite que corresponde a derivabilidad, empezamos restando los valores de b. Y bueno, en las imágenes también podemos restar los dos valores de b. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para resolver esos límites que corresponden a la derivabilidad? En principio podríamos escribir, fíjense, en el límite en 1 por izquierda, el último término del numerador es 1 menos a al cuadrado. De la expresión que está por encima, que es la que le corresponde a continuidad, dice que 1 menos a al cuadrado es igual a c más b. Entonces lo podemos reemplazar. Y en el límite que está en la derecha del 1 es una diferencia de cuadrados. X menos a al cuadrado menos 1 menos a al cuadrado. Entonces podemos escribirla como la suma de las bases por la diferencia de las bases. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso cuál? ¿El reemplazo o la diferencia de cuadrados? Fíjate el límite en 1 por la izquierda. Vos tenías... A ver, si en vez de tener x menos a al cuadrado menos 1 menos a al cuadrado, yo tengo m al cuadrado menos p al cuadrado, ¿cómo lo escribís? Ignacio, escribime ahí, o decímelo, abrí el micrófono y contestame. Si tuvieras m al cuadrado menos p al cuadrado, ¿cómo queda si aplicás diferencia de cuadrados? Creo que va a ser más rápido que me lo contestes con el micrófono. Y falta algo, diferencia de cuadrados. Si vos tuvieras m cuadrado menos p al cuadrado, lo factorías y es igual a m más p por m menos p. Bueno, una vez que escribiste m más p por m menos p, reemplaza m y p por lo que tendríamos ahí, donde m sería x menos a y p sería 1 menos a. Hacelo en el papel. ¿Los demás entendieron la diferencia de cuadrados? Mientras... Ahí lo veo, bueno, menos mal. Entonces, vamos. Seguimos. Ahora les copié nada más los límites, así nos concentramos en esto y después terminamos todas las cuentas. La diferencia de cuadrados en el límite de 1 por la derecha y en el límite 1 por la izquierda habíamos reemplazado el 1 menos a cuadrado por c más b, que lo habíamos sacado de la primera ecuación. Bueno, simplificamos todo lo que se pueda, ¿no? Las b van a cancelarse, en un factor de la derecha se cancelan las a, y una vez que llegamos a esto podemos sacar factor común c. Acá símica sacamos factor común y fíjense que en los dos límites tenemos el factor x menos 1 tanto en el numerador como en el denominador. Así que podemos simplificar y calculamos los límites y nos queda que c es igual a 2 menos 2a. Bueno, ahora que encontramos esto, les vuelvo a escribir. Teníamos el c más b, 1 menos al cuadrado, el que acabamos de encontrar, y el último b, que era el de la igualdad de las imágenes. Ahora ya tenemos el sistema, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, lo resolvemos. Fíjense, ¿no? Lo que les hice. En la primera teníamos c más b igual a 1 menos a cuadrado. Y en la segunda que c es 2 menos 2a. Entonces reemplazo c en la primera. ¿Sí?
Parece feo, pero no es tanto. Bueno, despejamos B, lo dejamos solito. Y como teníamos 1 menos a al cuadrado, desarrollamos ese cuadrado. Hacemos todas las cuentas y nos queda que B es igual a a cuadrado menos 1. Esta la dejo por un ratito, por eso le puse 1 en romanos. En la tercera ecuación decía que D era 2 más raíz de 3 menos a al cuadrado. Entonces podríamos desarrollar este binomio al cuadrado. Consideramos como primer término 2 más raíz de 3, entonces 2 más raíz de 3 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero todavía tenemos un binomio más que desarrollar, porque tenemos 2 más raíz de 3 al cuadrado. Así que aplicamos lo mismo, ¿no? Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Después, lo que está aplicado acá es propiedad distributiva. Ahora lo único que hice fue juntar los términos independientes, los términos de A que ya lo teníamos, y el de A cuadrado. Y tengo otra expresión B igualada a una ecuación que depende de A. Como tengo dos, las igualo. Entonces, A menos 1 es igual a toda esta expresión. 7 más 4 raíz de 3 menos 4 más 2 raíz de 3 por A más A cuadrado. Simplificamos las A. Y ahora fíjense, tengo a la derecha del igual un término independiente, el de 7 más 4 raíz de 3, y el otro que está multiplicando a la A. Entonces, pasamos el término independiente del otro lado, juntamos 1 con el 7, dividimos todo y nos queda que A es 8 más 4 raíz de 3 sobre 4 más 2 raíz de 3. Si sacamos factor común 2 en el numerador, vemos que tenemos la misma expresión, numerador y denominador, así que A vale 2. Y si encontramos el valor de A, hallamos el valor de B y también el valor de C. Vieron que había raíz de 3, pero no eran cuentas tan complicadas y los resultados finales dieron divinos. ¿Se entendió? Toda esta parte es parte algebraica, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, una vez que encontramos A, B y C, lo reemplazamos en la función. Y nos decía si encontramos los valores, que aplicáramos el teorema. Como para estar totalmente seguros que no hicimos lío, sabemos que son polinomios continuos y derivables, y por las condiciones que les dimos, tiene que ser continua y derivable en el 1, vamos a ver cuánto vale la derivada en 1. Entonces, solo ahí en el 1 hacemos la derivada por definición, ¿sí? Planteamos los límites laterales, igual que antes, solo que ahora ya tenemos el valor de las constantes. Así que las cuentas son un poco más sencillas. Otra vez acá tienen una diferencia de cuadrados, en el límite 1 por derecha. Así que lo mismo que en el caso anterior, factoreamos, simplificamos y de los dos lados el límite nos da menos 2. Entonces justo la derivada en ese punto vale menos 2. Entonces esto nos autoriza a escribir la expresión de la derivada por intervalos. Derivamos cada polinomio con las reglas de derivación y podemos mantener el mayor o igual a 1 en la expresión de la derivada, porque acá está recontra mil verificado que la derivada vale menos 2. Bueno, y ahora lo del teorema, igual que antes. ¿Cuánto vale esta derivada en un punto C? Y el teorema me decía que la derivada en C es igual a 0. Así que igualamos las expresiones que están en cada rama.
Obviamente cuando igualo en la rama que corresponde a los x menores que 1, me queda menos 2 igual a 0, que eso es falso. Eso quiere decir que en ese intervalo no tiene intersección. Seguimos trabajando con la expresión. Nos queda que un c es igual a 2. Ese 2 pertenece al intervalo 1 más infinito. Así que ese es el punto c que estábamos buscando. Entonces ahí está la función. Les marqué el intervalo 0, 2 más raíz de 3. El punto 1, que era justito el punto de quiebre, porque parecería que no, pero hasta el 1 está la recta y a partir de ahí está la parábola, ¿no? Y justito en el punto 2 está el punto en el cual la derivada es 0, o sea, donde la recta tangente es horizontal. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, vamos al otro teorema entonces. Ahora viene Lagrange, que era amigo de Rolle, porque fíjense que es prácticamente lo mismo, tiene una condición menos que Rolle, ¿no? Solo Lagrange dijo, no, yo me voy a quedar con que la función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Y si pasa eso, entonces va a existir un punto C en el cual la derivada es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. A ver, chicos, esa expresión f de b menos f de a sobre b menos a, yo creo que ya la vimos con otras letras. ¿Qué es eso? F de b menos f de a sobre b menos a. A ver, valor medio está cerca, a ver. Tibio, tibio, te voy a decir, como el jueguito. Y Gonzalo se me perdió totalmente. ¿La pendiente de quién, Calderón? Cuando vimos eso de razón de cambio promedio y razón de cambio instantánea, ¿hay alguna relación acá? Cociente incremental, sí, perfecto. Cociente incremental, que también lo llamamos razón de cambio promedio. Muy bien. Geométricamente, ¿qué era la razón de cambio promedio? Ahora sí, Calderón, puedes decir la pendiente de... Bien, la pendiente de la recta secante. Genial. Bueno, volvamos a mirar acá el teorema. Dice f' en C. F' en C, ¿quién es? Que geométricamente la derivada de una función en un punto. La pendiente de la recta tangente. Entonces, al fin y al cabo, este teorema acá estaría vinculando la pendiente de la recta tangente con la pendiente de la recta secante. A ver, gráficamente sería algo así. Tengo una función, otra vez continua, la dibujé solo en el intervalo. La que está punteadita es la recta secante, que pasa por el punto A, f de A, B, f de B. La que está en azul es la recta tangente. ¿Y cómo son esas dos rectas? Paralelas. Bien, porque es lo que me está diciendo el teorema, ¿no? Que me está igualando las pendientes de las dos rectas. Entonces, geométricamente, el teorema está refiriéndose a esto. Están buscando un punto en el cual la recta tangente a la curva es paralela a la recta secante que pasa por punto A, f de A, B, f de B, ¿no? Por los extremos, las imágenes de los extremos del intervalo. O sea, puede pasar que en algún enunciado, en vez de decir aplique el teorema de Rolle, tipo recetita, es bien buscar algún punto en el cual la recta tangente sea paralela o escrito de otra manera, pero se está refiriendo a esto. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes ven alguna relación entre los dos teoremas? Porque se parecen bastante, empiezan igual, pero después cambia algo. ¿Me escriben porque no se les ocurre?
o no sé. A ver, miren este gráfico. Si a este gráfico yo le cambia que las imágenes, bueno, perfecto, Gonzalo. Entonces, si las imágenes en los extremos son iguales, es como que, a ver, si yo lo pudiera girar hasta lograr que las dos imágenes sean iguales. Si todo está bien, acá no hace falta, es cierto. Si yo logro eso, igualar las imágenes de A y de B, se me va a mover todo el gráfico. ¿Y cómo va a terminar siendo esa recta tangente? Si yo lo miro acá en la expresión analítica, f de A es igual a f de B. ¿Cuánto me va a dar la cuenta f de B menos f de A? Si las imágenes son iguales. 0. Entonces estoy en el teorema anterior. Es como que el teorema de Lagrange es un caso particular, no, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange. Eran muy amigos Lagrange y Rolle. Entonces dijeron, bueno, vos quedate con un teorema, yo me quedo con el otro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del teorema de Lagrange. Empezamos con el básico, buscar el punto C del teorema para esta función. Logaritmo de x más 1 y el intervalo es 1e. Este es re parecido a 1 en la práctica, así que ni lo tienen que preguntar ese. Bueno, otra vez escribimos el teorema, lo adapto a la función y al intervalo, y antes de poder aplicar tengo que verificar que la función es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Bueno, a ver, prueben que es continua en el intervalo cerrado. Háganlo en sus carpetas. ¿Qué hay que plantear? A ver, ¿les quedó esto? Acá lo hice más rápido porque ya esto tiene que estar. Chicos, ¿pudieron hacer eso? 1 por derecha, e por izquierda, entonces ya es continua en el intervalo cerrado. Para ver si es derivable. Otra vez tomamos un punto genérico y aplicamos la definición. Y tenemos que resolver este límite. Cuando x tiende a A, de logaritmo de x menos logaritmo de A sobre x menos A. ¿Alguna idea cómo resolver este límite? ¿Qué podemos hacer con la resta de logaritmos que tienen en el numerador? Bueno, ¿qué hacemos con la resta de logaritmos? ¿Cómo la pueden escribir? Como una división, o sea, supongo que te estás refiriendo a esto, ¿no? Que logaritmo de x menos logaritmo de A es lo mismo que escribir logaritmo de x sobre A. Que esté dividido por x menos A, lo podemos escribir así, como 1 sobre x menos A por el logaritmo de x sobre A. Y si tenemos algo multiplicando el logaritmo, viene de aplicar logaritmo a una potencia, ¿no? Esto se puede escribir así. Ahora recuerden, el límite del logaritmo es lo mismo que escribir el logaritmo del límite. Y ese límite, ¿a cuánto tiende la base? ¿A cuánto tiende el exponente? Si la x tiende a ¿a 0 qué cosa, Nahuel? ¿La base a 0? Si la x tiende a A sobre A no da 1. Bueno, la base a 1 y el exponente, bien, entonces tengo la indeterminación, el exponente infinito, Nahuel. 1 al infinito. O sea que eso nos tendría que dar el número e, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que armar el formato para que nos dé el número e, y como la x tiene una constante, es el formato 1 más algo elevado a la 1 sobre algo. Como el 1 no lo tenemos, lo agregamos. Si agrego más 1, compenso con un menos 1. Bueno, ahora fíjense, entre los dos últimos términos de la base sacamos factor común. Y ahora armamos el formato para el número e. Tenemos 1 más este algo, ese cuadradito,
que es x menos a sobre a, para que dé el número e, tiene que estar elevado a la 1 sobre lo que tenía. Si hacemos 1 sobre x menos a sobre a, nos da a sobre x menos a. Entonces lo agregamos, que es lo que está en rojo. El exponente original era 1 sobre x menos a y compensamos con x menos a sobre a en el exponente. Bueno, entonces ahora calculamos el límite de la base considerando como base lo que armamos para que nos dé el número e, y como exponente la cuenta que nos queda. Vemos que el x menos a se simplifica, así que queda 1 sobre a. El límite de la base obviamente va a dar el número e porque lo armamos para eso. El límite del exponente, como es de una constante, nos da la misma constante. Solo resta aplicar logaritmo natural, así que todo este límite da 1 sobre a. Como encontramos un valor que depende de a y a pertenece a este intervalo, encontramos la derivada, así que demostramos que la función es derivable en este intervalo abierto. Y una vez que demostramos eso, ya podemos afirmar que cumple la hipótesis del teorema de Lagrange. Así que podemos buscar la derivada y evaluarla en C. Recuerden, el teorema decía que la derivada en C era igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Armamos esa cuenta, f de b menos f de a sobre b menos a, y las igualamos. Una vez que igualamos, ahí encontramos el valor de C, y siempre verifican que el punto pertenezca al intervalo en el que están trabajando. Bueno, y ahí está el gráfico. Por la curvatura de la función estaban bastante pegaditas la recta tangente y la recta secante, ¿no? Ya no están pegadas, pero están cerquita. Así que bueno, ahí está la función, el intervalo en el que estamos trabajando y el punto C que encontramos. ¿Comprendido? ¿Qué pasó, Gonza? La diapositiva anterior, acá, ¿faltaba copiar o había algo que no entendiste? Bueno, vamos con un ejemplo con parámetros. Perfecto, Gonzalo. Otra vez nos dan una función por intervalos, con parámetros. Nos dice que encontremos esos valores, si es posible, para aplicar el teorema en el intervalo 0, 4. Ahora tenemos solo dos parámetros, a y b, y una condición que los vincula, ¿no? Que b es a más 2. Igual que antes, escribimos que como son polinomios, son continuos y derivables, así que solo queda analizar las condiciones en el punto de quiebre, que en este caso es el 1. Así que ponemos ahora solo dos condiciones, la de continuidad y la de derivabilidad. Bueno, pueden resolver los límites, plantear el que corresponda y resolverlo. A ver, quedó algo así. A ver, vamos resolviendo. Nos queda 2 por 1 menos a más b igual a 1 menos a cuadrado más b. También podemos eliminar b en los límites de las derivadas. Y fíjense que el límite nos queda 0 y solo encontramos el valor de a. Porque con el límite de la derivada, en ese punto, nos da 0. Para encontrar el valor de b, usamos la condición que estaba al principio, que decía que era a más 2. Así que esta sería la función con los parámetros. ¿Llegaron ahí? Bien, lo terminamos entonces. Podemos ver justo cuánto vale la derivada en el punto, aunque bueno, prácticamente igual a lo que hicimos recién, que nos da que vale 0. Eso para estar seguros que cuando derivamos podemos mantener el igual. Buscamos la derivada en el punto C.
buscamos las imágenes en los extremos, las restamos sobre B menos A y las igualamos. Obviamente, como el segundo valor de la derivada, cuando x es menor que 1 en 0, no, lo igualamos a 9/4. Ahí no es posible encontrar un valor. Despejamos C y encontramos que es 17/8. Y bueno, otra vez les dibujé la función. Punteadito la recta secante en el intervalo y la recta tangente en el punto. ¿Quedó entendido? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Perfecto. Gracias, Leonel. Bueno.